Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Vamos a comenzar hoy la explicación del pensamiento de Habermas, último de los autores de la prueba de la EBAU en Madrid, y para ello, como siempre, vamos a utilizar los apuntes que están colgados en la lechufa de Minerva. Va a estar puesto el vínculo abajo en la descripción de este vídeo y vamos a irlos explicando poco a poco. Hay que tener en cuenta que el problema en Habermas es el problema de la moral y especialmente el problema político, por lo tanto lo que vamos a hacer es sucesivos vídeos para explicar este problema, pero siempre, eso sí, siguiendo lo que son los apuntes de la lechufa de Minerva. En concreto, hoy lo que vamos a hacer son los 3 primeros párrafos en este vídeo. Pues comenzamos con el pensamiento de Habermas, que además cabe destacar o noticia que Habermas está vivo. Es decir, hay algún filósofo que está vivo. Es una buena noticia y vamos a intentar que siga siendo así durante muchos años. Comenzamos. ¿Qué es lo que va a decir Habermas? Primero, Habermas se plantea una cuestión. ¿Cuál es la tarea que tiene delante de sí la filosofía? Es decir, ¿para qué hacemos filosofía? ¿Qué es lo que debe pensar la filosofía? Habermas pertenece a una corriente muy importante en el siglo XX, una corriente que se llama la Escuela de Frankfurt. Esta corriente se suele dividir en 2 grandes grupos, pero los dos van a mantener algo fundamental. ¿La filosofía qué es? La filosofía es un estudio, primero reflexivo, porque va a haber que pensar, es decir, en la filosofía uno no dice lo primero que se le ocurre, es reflexivo, y segundo y fundamental también, va a ser un estudio crítico, es decir, va a intentar analizar la realidad no para asumirla, no para decir qué bonita es, no para ver qué es esa realidad solo, sino también para ver si esa realidad es buena o es mala, si esa realidad es correcta o es incorrecta. Así que, primer punto, toda la filosofía de Habermas, toda la filosofía de la Escuela de Frankfurt también, es un estudio reflexivo y crítico. Y esta Escuela de Frankfurt se suele dividir generalmente en 2 generaciones. La primera generación, que es la anterior justo a Habermas, que serían Adorno, por ejemplo, Marcuse, por ejemplo, Horkheimer, por ejemplo. Esos nombres vienen en los apuntes de la lechufa de Minerva. ¿Qué es lo que había estudiado? Lo que había estudiado la primera generación era el capitalismo y cómo tenía una ideología dominante que se había impuesto sobre todos los individuos. Y la única finalidad de esta ideología, lo que consistía era en controlarlos para que siguieran siendo productivos para el capitalismo. Es una corriente de contenido marxista. Lo que ellos van a cambiar, esto no lo vamos a ver ahora, es cómo va a funcionar esa ideología, que van a decir que ya no funciona exactamente como decía Marx. Así que estos serían la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que fueron importantísimos en el panorama filosófico, y su reflexión sigue siendo muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer Habermas? Habermas va a añadir a este proceso, es decir, no va a decir este proceso ya no lo hacemos, sino que va a decir continuamos con él, va a añadir algo más. Lo que le interesa a él además es el empleo de la racionalidad, es decir, cómo se utiliza la racionalidad, cómo se utiliza el pensamiento para analizar la realidad y por lo tanto va a analizar los distintos tipos de conocimiento que hay. Puesto que, ¿qué ocurre? Que nosotros, vamos a explicarlo así,
para conocer la realidad utilizamos, lógicamente, nuestro pensamiento, nuestra racionalidad. Y entonces lo que hacemos es, al aplicar esa racionalidad a la realidad, lo que hacemos es estudiarla de distintas maneras, con un conocimiento 1, por ejemplo la ciencia, un conocimiento 2, por ejemplo la economía, un conocimiento 3, por ejemplo la filosofía. Es decir, Habermas lo que va a analizar son estos tipos de conocimiento. Y va a explicar también el qué y su interrelación. La interrelación que se da entre ellos. Es decir, que Habermas lo que va a comprender, lo que va a analizar es que estos conocimientos no están cerrados, sino que se relacionan entre sí de alguna manera, y esa manera es la que nos interesa. ¿Para qué? Para poder explicar lo que está ocurriendo. Por lo tanto, como Habermas dice, vamos a analizar la racionalidad y vamos a analizar los tipos de conocimiento, pues lógicamente lo primero que será ver qué tipos de conocimiento hay. Y así lo que vamos a hacer ahora es ver esos tipos de conocimiento, cuáles son. Y aquí Habermas va a decir lo siguiente: esos tipos de conocimiento se distinguen, se dividen en 3 grandes grupos, y se dividen de acuerdo no al contenido tanto como al interés que tienen, es decir, la pretensión que buscan cada uno de los conocimientos que vamos a presentar. Pues vamos allá. El primer tipo de conocimiento, dice Habermas, es aquel que tiene un interés. Ya sabemos que esto es fundamental, estamos dividiéndolos por la pretensión, un interés técnico. ¿Qué es un interés técnico? ¿Cuáles son las características de los conocimientos que tienen un interés técnico? Su mejor ejemplo, dice Habermas, el ejemplo, digamos, más paradigmático, esa palabra que se emplea para decir cuando algo es fundamental, cuando es un ejemplo que clarifica mucho, el ejemplo más claro de este tipo de interés técnico van a ser las ciencias naturales. Por ejemplo, la física, por ejemplo, la química. Las ciencias naturales. ¿Qué es lo que buscan las ciencias naturales? ¿Qué es lo que busca el conocimiento que tiene un interés técnico? Lo que busca es una pretensión y un objetivo. ¿Cuál es la pretensión? Pretensión. ¿Cuál es? Bueno, pues esta pretensión es predecir y controlar la naturaleza mediante leyes. Es decir, va a ser, yo utilizo las leyes, vamos a volver aquí, yo utilizo las leyes, estamos aquí en el conocimiento técnico, en el interés técnico, estamos por ejemplo en la física, vamos a poner ese ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que hago? A través de las leyes soy capaz de predecir lo que va a ocurrir. Tal objeto va a caer con tales características. La luna mañana va a estar en cuarto menguante, en cuarto creciente. Va a ocurrir tal cosa si yo realizo tal otra. Tal objeto, por ejemplo, se comporta de tal manera ante tal otro a través de la teoría de la gravedad. Es decir, ¿qué es lo que hago? Predigo. Pero además, ¿qué hago? Dice Habermas. Estas leyes predicen y controlan. ¿Qué es lo que hacen? Controlan, buscan controlar la naturaleza. El ejemplo más claro, la utilización de la técnica para ello. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, por lo tanto, es la manipulación. Por ejemplo, estamos en plena epidemia de coronavirus. Pues, ¿qué intentaría la ciencia biológica, la farmacología, por ejemplo, la medicina?
Pues intentarían predecir y controlar, buscar las causas de ese virus y manipular esa realidad. ¿Cómo? Encontrar, por ejemplo, una vacuna o encontrar un tratamiento. Es decir, la idea, el interés técnico, la idea acaba estando en la manipulación, en el control. Habermas dice, pero aquí no acaba el empleo de la racionalidad, sino que tenemos más intereses. Podemos utilizar la racionalidad de otra forma. ¿Cómo? Por ejemplo, con un interés práctico. ¿Cuál es el ejemplo del interés práctico? El ejemplo van a ser las ciencias sociales. Por ejemplo, la economía. Por ejemplo, la sociología. Por ejemplo, la política. La geografía económica. Es decir, el interés práctico está fundamentalmente desarrollado por las ciencias sociales. ¿Cuál es su pretensión? Su pretensión ya no es buscar la naturaleza, ya no es esa, sino es cuál. Su pretensión es analizar el qué, la realidad social. Esto es lo importante. Yo aquí lo que pretendo es analizar la realidad social y no lo busco con la pretensión, con el objetivo de manipular. Aquí no manipulo, no busco manipular, sino que ¿qué es lo que busco? Comprender. Busco analizar la realidad social, ¿para qué? Para comprenderla. ¿Qué es lo que hago? No busco manipularla, sino que busco entender, por ejemplo, por qué la gente en verano, pues resulta que va a la playa. Pues hago un análisis social y digo, anda, pues resulta que lo hacen por esto, por esto. Porque, por ejemplo, está de moda estar moreno. Durante muchos años, durante muchísimo tiempo en Occidente, el color ideal era el pálido. Esto lo sabemos todos por historia. Sin embargo, de pronto se puso de moda estar moreno. Pues voy a intentar buscarlo, voy a intentar comprenderlo. No busco manipular, sino comprender. Aquí buscaba predecir, aquí buscaba controlar en las ciencias naturales, en el interés técnico. En el interés práctico lo que busco es comprender. Pero hay un tercer interés, dice Habermas, que es el interés emancipatorio. Ya todo el mundo con este nombre, imagino que estará ya dándose cuenta de qué estamos hablando. ¿Cuál es el interés emancipatorio? ¿Quién lo tiene? Si el interés técnico lo tenían las ciencias naturales y el interés práctico las ciencias sociales, el interés emancipatorio lo van a tener el ¿qué? Las ciencias, dice Habermas, críticas. Alguien podría decir, pero bueno, ¿y cuáles son esas ciencias críticas? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo hay ciencias críticas? Dice Habermas, las hay. Ahora vamos a ver por qué son críticas. Pero, por ejemplo, la filosofía de Marx, para Habermas sería una filosofía crítica. Por ejemplo, la economía política sería una filosofía crítica. Por ejemplo, la sociología que había hecho la primera generación de la Escuela de Frankfurt, buscando analizar cómo se volvía nueva esa ideología del capitalismo para conseguir que las personas se creyeran libres y felices, cuando en realidad no lo eran, sería para Habermas una ciencia crítica, porque su interés, ¿cuál es? Su interés es el siguiente, es estudiar la sociedad. Hasta aquí, como vemos, el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio tienen un mismo interés, estudiar.
Pero ya hay una diferencia, el interés técnico solo estudiaba la naturaleza, el interés práctico estudiaba la realidad social, el interés emancipatorio también, estudiar la sociedad. ¿Y en qué se va a distinguir el interés emancipatorio del práctico? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que mientras que en el práctico yo estudiaba la sociedad para comprenderla, en el interés emancipatorio estudio la sociedad para comprenderla, lógicamente, pero también para tres aspectos. Primero, desvelar cómo esa sociedad domina a cada uno de los seres humanos, desvelar los mecanismos de dominación. Volvemos aquí. La idea es, primero, decir cómo es posible que nos estén controlando, cómo nos controlan. Segundo, tomar conciencia de ello. Una vez que los he estudiado y los he desvelado, me doy cuenta de que esto funciona así. Y tercero, luchar por modificarlo, por cambiarlo. Por eso mi interés aquí ya no es meramente un interés de manipulación ni un interés de comprensión, sino que es distinto. Mi interés es de emancipación, de lucha por una sociedad libre. Así pues, ya tenemos los tres tipos de intereses. Esta racionalidad que ha hecho analiza la realidad de tres formas distintas: por un interés práctico, por un interés de corte técnico y con un interés de corte emancipatorio. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, ¿y qué? No está mal. Podemos analizar las ciencias naturales para manipularlas, podemos analizar la sociedad para comprenderla y además, encima, podemos hacerlo para mejorarla. Y es aquí donde entra el qué. Esa teoría de Habermas que va a ser que el problema es que estos tipos están como se han convertido en algo distinto con el capitalismo, en la sociedad actual. Vamos a verlo rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es lo siguiente, que en la sociedad actual, es decir, en el mundo en el cual vivimos, ustedes que me están viendo y yo, eso es la sociedad actual. Recordemos que Habermas está vivo, Habermas está hablando de nuestro presente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que domina el interés técnico. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este interés técnico, que estaba en realidad pensado para exclusivamente analizar la naturaleza y por eso buscaba controlarla y manipularla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se ha llevado aquí. ¿A dónde? A la sociedad. Se ha llevado a la sociedad. Y entonces lo que se está haciendo es una serie de teorías, una serie de pensamientos, una serie de ciencias que lo único que buscan es dominar y controlar ya no a la naturaleza, ya no lo irracional, ya no al mundo natural, sino a quiénes, a los seres humanos. Y por lo tanto,
convertirlos ¿en qué? En objetos. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo según Habermas? Según Habermas, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Estos tipos de conocimiento, vamos a resumirlo muy rápido, funcionarían perfectamente, es decir, Habermas no tiene nada en contra de ellos, pues el interés técnico muy bien aplicado a las ciencias naturales, el práctico a las ciencias sociales, y luego, por supuesto, debe haber también ciencias que se cuestionen mejorar la sociedad. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora es el siguiente, que es que en la sociedad capitalista actual, todas las ciencias se han convertido en un interés técnico. ¿Todas sirven para qué? Para manipular. Pongamos ejemplo, la publicidad. Sin ir más lejos. Por ejemplo, el marketing, cómo la economía se ha convertido en una pura manipulación. Por ejemplo, los estudios que se realizan en sociología para ver qué es lo que la gente desea que le digan y entonces decirlo en las campañas políticas. Es decir, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un intento de generar ciencias cuyo único interés es el técnico y que sirven para dominar y controlar a los seres humanos, para convertirlos en definitiva ya no en sujetos libres, en seres humanos emancipados. Recordemos el sueño que tenía la Ilustración, la libertad de los seres humanos emancipados, ya no para eso, sino ¿para qué? Para convertirlos en objetos. Y entonces Habermas dice, bueno, pero si yo estoy aquí en esta crítica y reflexión, pues lo que voy a hacer es enfrentarme a esto. ¿Y cómo se va a enfrentar? A través de una teoría que va a presentar, que va a ser la que veamos en el siguiente vídeo, que se llama teoría de la acción comunicativa. Es decir, la teoría de la acción comunicativa, que va a ser de Habermas, va a ser el intento de enfrentarse a este interés técnico que domina en la sociedad. Así pues, resumimos ya todo muy rápido, por si ha quedado algún fleco suelto. Habermas procede de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se impuso como tarea, una tarea clásica de la filosofía, que era la reflexión y la crítica. La primera generación de la Escuela de Frankfurt hizo esta reflexión y crítica, sobre todo estudiando la ideología dominante, es decir, las formas de control que tenían el nuevo capitalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, para conseguir que la gente se creyera que era libre y que era feliz, cuando en realidad no estaba más que produciendo para el capitalismo. Recordemos Marx. Y Habermas a esta reflexión y crítica le añade algo, que es el estudio de la racionalidad y de los tipos de conocimiento. Hay tres, según Habermas: técnico, práctico y emancipatorio, y el gran problema del mundo actual, el gran problema del capitalismo actual, es el siguiente, que en la sociedad actual lo que domina es el interés técnico, es decir, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han generado un conjunto de ciencias, un conjunto de conocimientos para dominar y controlar a los seres humanos y convertirlos en meros objetos. Y frente a eso, Habermas va a señalar que entonces debemos actuar desde una teoría contraria a eso. Debemos enfrentarnos a ello. Queremos una reflexión y crítica. Queremos un interés emancipatorio. Y eso va a ser la teoría de la acción comunicativa, que va a ser lo que veamos en el próximo vídeo. Pues, como siempre, ha sido un placer, y en el próximo vídeo, más.